En la radio revista informativa Somos UTN contamos hoy con la participación del señor Giovanni Bellucci Velázquez. Él es el coordinador del Programa Institucional de Formación Humanística de la Universidad Técnica Nacional y vamos a conversar sobre el reciente webinar que realizaron sobre el tema COVID-19 desde la perspectiva humanística, alternativas éticas para superar la crisis. Don Giovanni, lo que queremos es que usted nos exponga el objetivo principal de esta actividad académica y las principales conclusiones a las que llegaron luego de la participación de dos invitados que usted tuvo en esa actividad. Muchas gracias, José Alberto. Valoramos mucho este programa, Alberto, porque es también es una de las maneras que tenemos en la UTN de conectarnos con las comunidades a las cuales nos debemos. Sí, bueno, el jueves pasado, el jueves 20 de agosto, realizamos una actividad, un espacio de reflexión, llamémoslo así, donde fueron expositores el doctor Roberto Ayala, que es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica. Él fue director de la Maestría Centroamericana en Sociología, y la economista Sofía Guillén, de la Universidad Nacional. Ella es una economista que se ha destacado por participar ya en muchos eventos de análisis de la realidad socioeconómica costarricense. Esta actividad tuvo como propósito crear un espacio de reflexión en el que participaron personas de la familia universitaria de la UTN. También participaron personas de otros países de América Latina, y fue una oportunidad maravillosa para que discutiéramos, reflexionáramos, analizáramos cómo esta situación de la pandemia denominada COVID-19 ha hecho volar por los aires los disimulos de las inequidades sociales que ya como país veníamos arrastrando desde antes de la pandemia. Es decir, recordemos que ya antes de esta situación, Costa Rica era uno de los países que tenía, uno de los países con mayor desigualdad social, con todo lo que eso implica. Y la pandemia lo que hace es volar por los aires los disimulos, como decía antes, y nos evidencia que hay niños y niñas que se pueden conectar a sus clases con sus maestros y maestras, y hay niños y niñas que con suerte tienen un solo celular en la casa para poder conectarse 3, 4 hermanitos en un solo celular, y es el que usa la mamá también probablemente para trabajar. Es decir, esas inequidades ya venían de antes. Lo que hace la pandemia es desnudar esas desigualdades, esas faltas de oportunidad. Fue también propicio este evento para reflexionar cómo, si bien es cierto, la pandemia es una tempestad que nos afecta a todos, no es cierto que es una tempestad que la estamos transitando todos y todas en la misma nave. Hay costarricenses que la están pasando en una tabla, flotando, apenas agarrados a la vida, mientras hay otros que la están pasando en un transatlántico, en un yate de lujo, donde no tienen mayor afectación. Es decir, la pandemia también tiene un rostro social, un rostro humano, y nosotros lo podemos descubrir hoy, porque ya hoy nos damos cuenta que la mayor parte de los muertos, la mayor parte de las personas contagiadas provienen de los barrios más humildes, de los precarios, de los caseríos, de las cuarterías. Es decir, no afecta por igual a todos los estratos sociales de la sociedad costarricense. Eso también fue propicio reflexionarlo durante el foro. También este foro nos permitió analizar cómo toda la carga de la crisis se está poniendo sobre las espaldas de las personas más pobres materialmente, más humildes, de las microempresas, de las pequeñas empresas que están cerrando, que da tristeza, de las personas asalariadas, tanto del sector público como del sector privado. Sin embargo, hay gente que sigue haciendo conclavos de oro
durante la pandemia y no están aportando ningún aporte solidario que el gobierno debería ponerlos a aportar. Me refiero, por ejemplo, a los grandes supermercados, etcétera, ¿verdad? También reflexionamos en este foro cómo hay una parte de la sociedad costarricense que sigue evadiendo de manera galopante los impuestos que les corresponden pagar sin arrugar la cara. Muchos llevan 10, 8, 7, 5 años. Grandes empresas declarando cero utilidades para no pagar impuestos. Y esos impuestos nos están haciendo falta para poder tener bonos proteger, para poder fortalecer a la caja ahora que más lo necesita, para poder compensar a las micros y pequeñas empresas que están desapareciendo. Esos recursos no los cuenta el Estado. Esos recursos son parte del déficit fiscal, que significa que hay menos recursos para atender a la gente que más lo necesita. Otra de las cosas que pudimos analizar en este foro es que en medio de la pandemia, el sector público costarricense es quien ha dado la cara en la primera fila de combate. Mientras hay sectores políticos neoliberales, ultraconservadores en lo económico, dogmáticos en lo económico, que están aconsejando desaparecer las instituciones del Estado, reducir el gasto público. Más bien la pandemia demostró que cuando no había alcohol, cuando no había gel en alcohol, quien salió a dar la cara, trabajando 24/7, fue la Fábrica Nacional de Licores. En vez de defenderla, ahora quieren privatizarla, porque se dan cuenta que es una buena empresa, que es un buen negocio. Si fuera un mal negocio, no quisieran comprarla. Quienes estuvieron en primera fila de combate, han estado en primera fila de combate contra la pandemia, es el personal médico, enfermeras y personal administrativo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sobre eso reflexionamos también. Es decir, también han estado en la primera fila miembros de la fuerza pública, personal de la policía de tránsito y sobre todo, junto con el personal de la Caja, las maestras, maestros, educadores costarricenses que no han dejado de trabajar, que por el contrario están trabajando más duro, poniendo de sus propios recursos para no dejar a los niños y niñas y adolescentes sin la educación que merecen. Es decir, cuando hablamos del sector público costarricense, estamos hablando de eso. Y reflexionamos en este foro cómo hay políticos, hay sectores políticos que dicen que hay que reducir el gasto público. Yo les pregunto, ¿a dónde reducimos? ¿En maestros, en maestras, en enfermeras, en personal médico? Y estos sectores que no se sacian en términos de sus intereses económicos, ya le han puesto precio a la FANAL, ya le están poniendo precio a Colby, ya le están poniendo precio al INSS, ya están deteriorando la Caja de Seguro Social mediante el no pago y la evasión de las cuotas que les corresponde pagar para debilitarla, para destruirla y decir, ven, como no funciona, hay que privatizarla. Es decir, ya son 30, 40 años de la aplicación de este dogma neoliberal que ha hecho bastante daño. Nos llevó a una situación de 12% de desempleo antes de la pandemia. Un país, cualquier país con un 12% de desempleo, que es más grave para las mujeres y para las personas jóvenes, es algo alarmante. Y así estábamos antes de la pandemia. Es decir, la pandemia lo que hizo fue agravar la situación. Ya llegamos a un 20 y pico % de la población económicamente activa que perdió el empleo, que no encuentra empleo, que no sabe cómo va a poner hoy un plato de comida en la mesa. Es decir, fue una oportunidad este espacio para reflexionar sobre cómo llegamos aquí, cómo lo están pagando los más pobres
cómo lo alertamos a algunos sectores sociales desde la discusión del llamado plan fiscal, donde decíamos es un plan regresivo, es decir, se está castigando a los pobres poniéndole impuestos a la canasta básica. ¿Cómo es posible que una vida tan dura que ya lleva la gente humilde y le cobren impuestos por lo que come, por las medicinas que tienen que comprar para darle a los viejitos, a un ser querido, porque la caja no tiene ese medicamento, hay que ir a la farmacia y le ponen impuestos? O sea, eso es inhumano. Y sin embargo, allí siguen campantes, grandes corporaciones evadiendo impuestos, otras envían dineros a paraísos fiscales en el extranjero y absolutamente no pasa nada. Tranquilos, allí están, más bien se les premia con exenciones fiscales. Es decir, algo no estamos haciendo bien como sociedad y están destruyendo el Estado social de derecho que nosotros heredamos y que más bien nos tocaría cuidar y nos tocaría profundizarlo. Es decir, sobre estas cosas conversamos en ese evento y son las cosas que tiene que conversar una universidad, porque las universidades tenemos que ser la conciencia crítica del país, nos corresponde, es nuestro deber. Y precisamente como somos eso, como somos la conciencia crítica, también somos víctimas de los recortes del presupuesto universitario para las 5 universidades públicas recetado por la Comisión de Enlace, por el Gobierno de la República y por la Asamblea Legislativa, que no es ahora con la pandemia, desde antes ya venían los recortes hacia el presupuesto de las universidades públicas, que en el caso de la UTN han sido recortes muy drásticos, muy significativos y que han afectado directamente las aspiraciones de mejorar sus salarios, que son bastante bajos en el caso de la UTN para sus trabajadores y trabajadoras, y ni se diga directamente a las becas de los chicos y chicas que estudian en nuestra universidad y que son nuestra razón de ser. Es decir, este fue un espacio donde reflexionamos sobre estas cosas, porque toca a las universidades públicas discutir sobre esto, reflexionar sobre esto, pero no quedarnos solo en la reflexión, porque el enfoque del humanismo, que es pensamiento crítico, no es quedarnos solo contemplando la realidad y analizándola, sino proponer y accionar para transformar esa realidad, ojalá en beneficio de los sectores más humildes y de abrir oportunidades para gente que no tiene oportunidades pagando lo cara que son las universidades privadas. Más o menos, Alberto, en eso consistió la actividad. Don Giovanni, ¿qué pudieron analizar respecto del bono proteger? Que recientemente hay un informe de la Contraloría General de la República que establece que hay serias deficiencias. Sí, bueno, sería bueno que la Contraloría investigue las serias deficiencias que hay en el bono proteger, pero no solo en el bono proteger, no solo en el bono proteger. Muy posiblemente en otras instituciones del Estado también hay mucho que investigar. Y sobre el bono proteger, acá lo más grave es que el Estado está carente de recursos para darle un bono necesario, imprescindible, justo, correcto a la familia más humilde, porque el mismo gobierno se niega a exigir, a aplicar un impuesto solidario a las grandes fortunas. Es decir, mientras los asalariados están pagando con su salario directamente los impuestos, y algunos lo están pagando vía perder su empleo en la empresa privada, hay gente que no está aportando nada, grandes fortunas que no están aportando nada. Es decir, ¿cómo se explica que el Estado no le aplique un bono, un impuesto solidario a las grandes fortunas, a los que no han perdido un 5 en esta pandemia, y también le aplique rigurosamente una política de cobro a las empresas que están evadiendo impuestos para con esos recursos financiar solidariamente las ayudas que necesitan gente humilde que de verdad sí las necesitan? Es decir, puede ser que haya casos que no las necesitaban y ojalá se detecte eso,
y se castigue severamente a los funcionarios que utilizan como botín político este tipo de bonos. Pero acá lo más importante es que no hay recursos suficientes para hacerlo. Y esto hay que decirlo, nuestros propios estudiantes de la UTN, en muchos casos sus familiares perdieron el empleo. Es decir, y ahora además de eso, hay recortes de becas. Imagínense el drama social que se está generando, porque tenemos gobernantes y una asamblea legislativa indolente a la situación, al dolor que sufren estas familias. Es decir, no es posible que sigamos este curso de acontecimientos donde esos, precisamente esos que evaden impuestos, esos que no están poniendo para ayudar a los más necesitados, esos están pidiendo y ya le pusieron precio a la FANAL, ya están pidiendo que se le ponga precio a Colby, ya están pidiendo que se le ponga precio a Links para comprarlos porque son buenos negocios. Y si son buenos negocios, ¿por qué más bien no apoyan el desarrollo de estas empresas estatales con un enfoque de servicio social a las comunidades y a la gente que más lo necesita? Es decir, este no es el camino. Nosotros desde el área de formación humanística nos corresponde promover este tipo de debates, este tipo de reflexiones, porque es el mandato de las cartas fundacionales de la UTN. Es decir, está en nuestros estatutos, está en nuestras normas que la UTN se compromete con el humanismo científico para formar profesionales con un alto perfil técnico y profesional que se inserten en los sectores productivos para promover el desarrollo incluyente, el desarrollo democrático, el desarrollo en equidad social, en favor de todas y todos los costarricenses. Ese es el papel de la UTN. Por lo tanto, desde las humanidades nos corresponde a nosotros promover estas reflexiones, la formación de nuestros jóvenes estudiantes de la UTN para que sean los mejores profesionales, técnica y profesionalmente formados, pero que sean gente sensible, que no olviden su origen, que también contribuyan, que sepan darse cuenta cuando alguien está lesionando sus derechos sociales y laborales, que sepan los mecanismos de exigibilidad de esos derechos, que se comprometan con sus comunidades, con sus familias, con sus orígenes, que no olviden de dónde vienen, que no se olviden que estudiaron en una universidad pública gracias a los aportes y los impuestos de muchas familias cuyos hijos e hijas no pudieron entrar porque los espacios son limitados. Entonces tenemos una deuda permanente con esas familias humildes de la sociedad costarricense que hacen posible que estudiemos y trabajemos en las universidades públicas, y en este caso en la UTN. Por lo tanto, es nuestro deber desde la formación humanística estimular esos compromisos sociales, esa conciencia social y esa conciencia ambiental para que el desarrollo que Costa Rica opte sea un desarrollo no solo incluyente de forma social, sino también de la mano con el cuidado de la madre tierra y del medio ambiente que también nos ha sido dado para que lo cuidemos, lo protejamos y desarrollemos en armonía nuestros proyectos. Ese es el deber del área de formación humanística. Alberto, yo quiero aprovechar para decir que yo estoy llegando al área de formación humanística, pero vengo llegando a un área de formación humanística a aprender con mis compañeros y compañeras, porque hay gente muy valiosa en esta área de las humanidades en la UTN. Me refiero a los coordinadores y coordinadoras del área de humanidades de cada una de las sedes de la UTN. Me refiero a las personas académicas que trabajan en la formación en humanidades en todas las sedes de la UTN. Me refiero también a mis compañeras de equipo, a Desiree, a Roxana, de este programa, que son compañeras no solo muy fuertes profesionalmente, muy bien formadas profesionalmente, con mucha experiencia de trabajo, sino además humanamente muy sensibles, muy comprometidas
con estos proyectos universitarios. Es decir, yo me siento muy orgulloso de venir a hacer equipo con gente que ha hecho una labor grande en la UTN, a veces incluso contra viento y marea, porque las voces de desaparecer las humanidades no son inexistentes incluso dentro de la UTN, de gente que no desea que los chicos y chicas tengan esa sensibilidad que hemos descrito en los minutos anteriores. Entonces yo vengo a hacer equipo con gente muy valiosa. Vengo a aprender de ellas y de ellos y aportarle lo que de la forma más humilde podamos aportarles a este gran equipo de personas que ya están trabajando desde hace varios años en las humanidades en la UTN. Para eso son las humanidades. Es decir, para la enseñanza de la sensibilidad social, de la sensibilidad hacia las artes, de la sensibilidad hacia el deporte, de la sensibilidad hacia nuestra propia historia, no vista como hechos anecdóticos, sino como una historia social que hoy estamos viviendo y construyendo, y que se nos ha permitido ser universitarios, seas estudiante, seas trabajador administrativo, seas docente, en el puesto que estés, es una oportunidad trabajar y estar estudiando en una universidad pública para poner al servicio de nuestro país y de la gente que más lo necesita esta linda oportunidad que significa servirle a las comunidades.